¿Qué es lo más difícil para ti del idioma español? Definitivamente. Esa palabra. Esta palabra. Sí. Hola amiguitos, yo soy Holly y estoy con mi preciosa sobrina Katie. Hola. Ella vive en Ohio, la ciudad de Findlay, es un pueblo bastante pequeño. ¿Qué? ¿Dónde estás? Cerca de Toledo. Ya, es un lugar muy pequeño. Sí. Ella es mi sobrina mayor, la hija mayor de mi hermana mayor. Sí. Y en el video de hoy vamos a hablar con ustedes acerca de cómo enseñan el español en las escuelas aquí en Estados Unidos. Sí. Al parecer ella entendió todo lo que dije, ¿sí me entendiste? Sí, todo. Muy bien. Vamos a arrancar. Para empezar, Katie, ¿qué tipo de español les enseñan en la escuela? Ok, es una pregunta interesante porque cada maestra enseña español un poco diferente, porque cuando las maestras estaban estudiantes ir a México o Costa Rica o España, y entonces tienen diferentes estilos. Claro, styles, sí. Cada quien enseña Sí. lo que conoce. Sí, for the most part, que En general. en general estudiar español como México y también España. Por ejemplo, para las formas de los verbos, vosotros, pero también all the others. Bueno, debe ser un poco confuso, Sí. como para todos los que aprenden inglés y con una maestra aprenden inglés de Inglaterra y al otro año inglés de Estados Unidos. Sí. Te quedas como... Sí. Ok. ¿Qué tanto interés has notado tú que tienen tus compañeros por el idioma español? Es un vario con todos los estudiantes en mi escuela, porque para some of us, Algunos de nosotros. Sí, algunos de nosotros queremos estudiar medicina o como un abogada y otros trabajos que es útil para saber español. Pero en el mismo tiempo es muy difícil y personas get frustrated. ¿Cómo Se dice? frustran. Sí, cuando se frustran no querer estudiar Sí, español ya no más. quieren seguir. Sí, pero ven la importancia de saber otros idiomas, y cuando una persona es proficiente en otra lengua, piensa que está muy bien y es like, wow. Entonces, Sí. saben que les traen más oportunidades Sí, laborales. sí. Muy bien, muy bien. Eso me da gusto escucharlo. ¿En qué grado te empezaron a dar clases de español? Ok, también vario en Findlay en el 7 grado. Ok, sería primero de secundaria. Sí, por 3 meses, y es como una introducción a español, es el título de la clase, Introducción de Español. Y entonces mis primos en South Carolina empezó a una edad más Muy temprana. Sí. Ellos tienen como, ¿qué será? Como 4 y luego 7 años y todos ya están tomando clases de español. Sí. Entonces cada escuela tiene un sistema diferente. Sí. Tú no empezaste a aprender entonces hasta 7º grado, hasta No, tener como 12 o 13 años. Sí. Pues muy bien, ¿eh? Apenas llevas 5 años hablando español y escúchenla. Sí. No sé. En México por lo menos hay cosas que siempre te están enseñando y repitiendo desde el principio. ¿Tú recuerdas algo que te hayan estado enseñando duro y duro y duro y duro? Sí, cada día necesitamos conversar con otros estudiantes. Entonces, una persona dice, hola, me llamo Katia. Y la otra persona dice, hola, me llamo Lauren. Sí. Y tiene una conversación. ¿Qué otras cosas dicen en Sí. esa conversación? ¿Qué es tu número de teléfono? Mi número de teléfono es 000000000. En la introducción de español es mucho sobre frases importantes. Sí. ¿Qué es tu nombre? How do you introduce someone? ¿Cómo presentar a alguien? Sí. Y colores y números, pero Está bien, es como lo que aprenden los niños chiquitos, exacto. ¿no? Muy básico. Yeah, Sí. así pasa, hay que empezar por algo. Había muchísima curiosidad acerca de cómo enseñan el español en las escuelas de Estados Unidos.
¿Qué nos podrías mostrar acerca de ese proceso o de cómo lo hacen? Hay muchas direcciones que yo puedo ir. Sí, con sí, esa o sea, pregunta. podrías tomar 2 horas Sí. para contestar esa pregunta, así que como tú puedas. Nos encantaría que nos compartas lo que puedas compartir. Sí. Durante el tiempo de mis estudios, tengo una diferente maestra cada año. Eso es difícil. Sí, entonces hay muchos estilos diferentes de enseñar. ¿La mayoría? Sí, la mayoría de las maestras usan actividades y cosas que puede usar sus manos. Ah, eso es bueno, Sí, para sí. que relaciones conceptos directamente con palabras. Sí, sí. Por ejemplo, en mi segundo año de español, mi maestra usa motions, ¿cómo se dice? ¿Ademanes? Sí, además Yo creo. a mostrar partes del cuerpo, como ejemplo lengua, Ah, ok. o logos, Labios. labios, sí. No se te olvida. Uñas para, sí. Está padre. Sí, otras maestras usan videos como Super Holly. Oh, Y- yay. sí, para practicar escuchar. Pero también tienes días que usan slideshows, ¿cómo se dice? Slides. Mm, Una presentación Gracias. sobre sobre gramática porque no hay un buen actividad para practicar Sí. o enseñar gramática. Es un poco boring. sí, es un poco aburrido y tedioso, pero tienes que aprenderlo. O en inglés tiene Katie está tomando agua. Así te estoy ayudando a relacionar el concepto con el español. sí. Pero hay diferentes cosas que usa para estudiar gramática. Por ejemplo, el año pasado, ¡Wow! I don't know si tú puedes ver, pero Y de hecho alguien preguntó eso. ¿Se aprenden todos los tiempos gramaticales? sí. Pues ahí está la respuesta. Vean esto. ¿Y cómo esto lo hiciste tú? No sé qué es. ¿Lo hiciste? Sí, sí, todo. Wow. Para cada tense, ¿cómo se Ajá, dice? tiempo gramatical. Tiempo gramática tiene un diferente flap. Wow. Y con las formas, si es presente, entonces o as a, amos, ais, an. O, y para verbos en grupos de AR, ER y IR. Ah, ok. Entonces, jugar va a ser diferente sí, que jugar, comer, que vivir. vivir, sí. Entonces, es todo. Y para cada, el pretérito, el imperfecto, futuro. Tienen que ver todo esto, amigos. Y Mis otras respetos. cosas de gramática como mandatos y... Ese es el imperativo sí. en español, ¿verdad? Cuando es un Oh, comando, sí, sí. tienes que hacer esto. Imperativo, sí. Ujú. A ver, vamos a intentar conjugar un verbo. El verbo existir. Existir, ok, bueno. Quiero que digas ella en tiempo pasado. Ella existe. Sí, es en el pasado que es terminado o para un tiempo. Para un tiempo. Para un tiempo, en existir. Ajá, Para, ok, ella. Existía. Muy bien. Mis respetos. Y la verdad es que eso es muy complicado para nosotros porque nuestros verbos son un poquito más sencillos en inglés. Sí, sí, es muy difícil para mí para recordar cada tiempo de gramática y cuando voy a hablar en mi mente yo pienso, ¿qué forma de verbo es este? Sí. ¿Es perfecto? Ay, no, ¿O imperfecto? perfecta eres tú. Es muy difícil porque quiere estar perfecto y no necesitas estar perfecto para comunicar. Eso, y eso es muy importante y me contó Katie hoy en la mañana que su maestra se está enfocando más en eso, comunicación y Sí. no perfección, y eso me encantó, Sí. porque lo importante es comunicarte. Que entiendas. Ahorita ustedes la están entendiendo perfectamente, estoy segura. Claro. Yo espero. Manita arriba si le están entendiendo a Katie, por favor. ¿Qué es lo más difícil para ti del idioma español? Definitivamente. Esa palabra. Esta palabra, sí. Cuando voy a hablar, cada vez pienso qué forma de verbo necesito. Los tiempos Y- gramaticales. Sí. Por ejemplo, en inglés puedo decir I had
You had, she had, they had, we all had. Yo tuve, ella tuvo, ellos tuvieron, tú tuviste, nosotros tuvimos. O sea, en inglés todos son igual y en español cada uno tiene su palabra, su conjugación. Entonces, para nosotros es como... ¿Por qué? ¿Por qué necesitas todas las formas? ¿Quieren saber cuáles son algunas palabras difíciles de pronunciar para ti en español? Definitivamente. Muy bien. Bueno, yo busqué una lista de palabras difíciles de pronunciar para estadounidenses. Vamos a ver si es cierto. Ok, entonces. A ver, busquemos aprovecharse. Aprovecharse. Oh, muy bien. That means to take advantage of. Balbucear. Balbucear. Nice work. Eso significa babble. Desarrollando. Es divertido. Desarrollando. Oh, developing in English. Sí. Okay, disproportionately is desmesuradamente. Desmesuradamente. Pero la R es cortita, es suradamente. Instead of R, it's like R. Like desmesuradamente. Desmesuradamente. Very good. Uno más. Oh, esto es clásico. You're never gonna use this in your daily life. Never. A menos que te conviertas en químico, vas a hablar de... Sí, doctor, necesitas. Bueno, entonces ¿sí? Para ti esto es muy relevante. Desoxirribonucleótido. Perdón. Ella no puede. Desoxirribonucleótido. Desoxirribonucleótido. Tido. Tido. Muy bien. En inglés es deoxyribonucleotide. I don't even know if that's correct. Sí, ya. Muy difícil. Bueno, ¿hay alguna palabra con la que te trabes mucho, que te cueste mucho trabajo pronunciar? No sé, para otros estudiantes es un poco difícil roll. Ajá, rolling your R's es lo Sí. que llamamos hacer esto. ¿Y cuándo descubriste que tú podías hacer eso? Cuando era niña. Posiblemente porque mi mamá puede. ¿Es genético? No sé. No lo sé, No tampoco. sé. Expertos afirman que no. No es cierto, no tengo idea. Preguntan, nos gustaría saber el nivel de español. Las escuelas acá no salen de los colores y números en inglés. No, no es cierto. Hay escuelas No. muy buenas en México. Pero, ¿por qué siempre enseñan dónde está la biblioteca? Oh, sí, ok. En español uno cada vez es sobre diferentes partes de la escuela. Sí, es importante, pero yo recuerdo dibujar pinturas para cada ¿Dibujos? Ajá. sí, lugar en la escuela. ¿Dónde está la cafetería? Está a la derecha, en este piso. No Bueno, sé. yo creo que hacen eso porque saben que cuando uno anda de turista siempre está perdido, ¿no? Sí. Pero ahora sí que la biblioteca no creo que sea lo que están buscando. Sí, no. ¿Dónde está mi hotel? ¿Dónde está un restaurante? Sí. Y dónde... Lo de quiero ir al baño o dónde está el baño, Sí. creo que es muy importante. En español 2, la vocabulario enfocar a viajar cuando... Eso está muy bien. No enseño vocabulario útil, solamente vocabulario extraño. Creo que ayuda mucho a los estudiantes a sentirse motivados para aprender. Una razón. Sí. Necesito comunicarme con mis compañeros, es una muy buena razón y por Sí. eso yo aprendí. Si no, nadie me iba a entender. Entonces, a veces eso es lo que pasa también en la escuela. Los alumnos no encuentran esa motivación porque a lo mejor ni siquiera planean viajar. La gente quiere que digas trabalenguas en español. ¿Está bien? Guys, Sí. ¿Por qué son así? Ok. Sí, puedo. Dice, compré pocas copas compré. Como compré pocas copas pagaré. Compré pocas copas compré. Como compré pocas copas pagaré. Te faltó, donde están los acentos, asegúrate de que ese sea la sílaba sí. tónica. Compré. Exacto. Ok. Una vez más. Compré pocas copas compré. Como compré pocas copas pagaré. ¡Bravo! Ahora, ¿nos puedes explicar en inglés qué significa esto? Okay. I bought small cups, I bought. Well, pocas is not pequeñas. No, it's so not pocas pocas. is few. And Few. pequeñas would be small. Oh. Okay? So, No. pocas Okay. copas. So I bought some cups. Some cups I bought.
Como, like, how did I buy? Como compré Oh, pocas yeah. copas. So. Oh yeah, so that makes sense. Okay, to buy a few cups, I bought or I paid for the cups. Okay, almost. Almost. It's a little bit. So the como here actually means since I. So como compré pocas copas. Sí. Yeah, como is a multi-use word. So It's- yeah, sí. since I bought Since I bought cups. few cups, I had to pay for a few cups. Very good. Yay. We'll give you a 9.5. Just kidding. 9.5 is amazing. Are you kidding me? Yo hubiera estado muy feliz. No, es un 10. Ya sé, esta niña es perfeccionista. No. Yo hubiera estado muy feliz con un 9.5. Ok, está interesante esta pregunta. Dice, los que hablamos español nos admira y nos da alegría ver que otras personas de otros lugares escriban y hablen español. Sí. ¿Qué piensan ellos cuando los que hablamos español tratamos de aprender inglés? ¿Lo ven bien o es como un chiste? No es como un chiste. No. No, qué feo. No, definitivamente no. Porque es como un, ¿cómo se dice? Relief. Es Un alivio. Sí, no es un chiste hablar inglés. Para las niñas le gusta el acento y sí, es como un actor que tiene un acento. Ah, es muy ok. guapo, Entonces es- cuando alguien habla Oh, inglés con un sí. poquito de acento, como mi esposo, a mí me Sí, encanta. ajá. Se oye muy lindo que hablen tu idioma con un acento porque ahí ya tú entiendes que ellos hablan otro idioma, Sí. además de tu idioma. Sí, sí. Tengo miedo cuando voy a hablar en español porque mi español no es perfecto, obviamente. Y De hecho, alguien preguntó eso, dice, ¿cómo quitarse la pena cuando hablas otro idioma? Yo creo que todos luchamos con estos sentimientos. Tú eres una niña muy sabia, me gustaría saber sí. cuál es tu perspectiva. ¿Sí sabes lo que significa sabia? Wise. Oh. You are very wise. Oh. And humble. Pero ¿cómo te quitas la pena? ¿Qué es Es, quitarse la pena? pena es I'm embarrassed. So how Oh. do you rid yourself of that Oh, ok, embarrassment? ok. Recordar que comunicación es más importante de perfección. Después de este año con esta maestra, es una cosa que recuerdo que no es sobre perfección, pero es sobre comunicación. Me encanta eso, siempre hay que recordarlo. Es mucho practicar, estudiar y Sí. echarle muchas ganas. ¿Sabes lo que significa echarle ganas? No. Es interesante, es como un modismo, se podría decir. Echarle ganas es como give it all you got. Oh, like, sí, sí. yeah. En inglés, give it the college try. There you go. Sí, sí. Y ahí tienes a tu mamá y a tus tíos también. Cuando Sí, quieras sí. te podemos Sí. ayudar. Ah. Alguien también preguntó, and I'll let you answer this in English, Okay. para que ustedes también practiquen su inglés, ¿ok? Ok, entonces. ¿Cómo es convivir con mexicanos o latinos en Estados Unidos? ¿Cuál ha sido tu experiencia? In Finley, we don't have a lot of diversity. So for me, it's always exciting to have that opportunity to interact with people that are from a different country. Like, I love to travel. I love meeting people from other countries and getting their experiences. That's always super exciting for me because I love learning. And so when I get the opportunity to learn, I'm like, seize the day. Carpe diem. Let's go. A little Latin for you Yeah, guys. there's a Latin for you. Thank you, John Williams. I love the opportunity to learn, but I think at the same time, it's always the struggle of, do I speak to you in Spanish or do I speak to you in English? And will you guys, like, I don't want to offend you guys with my Right. bad Spanish. Aw. And sometimes I feel like in movies and in books and stuff, like, you always get the gringo who's trying to speak in Spanish, and it just comes off super offensive, and I never want to be Right. offensive towards anyone. I'm Right, like, you're trying to show I'm them, trying I want to like, get close I to want you. to try to, like, have a conversation with you. Right. But sometimes, I don't know, like, it's always hard to gauge, is this going to come off wrong? There's a girl in my class who speaks Spanish, so, like, for me, I'm like, yes, an opportunity to try to practice my Spanish because she also runs with me. I was talking to my mom about it. I was like, Mom, I really want to communicate with this girl because she's lonely, there's not a lot of Spanish speakers at the school. I want to reach out to her because she's also a senior. She's just getting a year in the States. I don't know if she's going back next year or not. I should ask. But just, like, I want to be able to communicate with her and help her out with being in the States because it's kind of crazy. Yeah. So Well, that's really awesome that you're empathetic towards the whole experience of having to learn a completely new language. I think maybe I'm from right hearing... there with you, girl. Yeah. Just wanting to
reach out and help them learn my language and have them help me learn their language. Yeah. Symbiosis. Mutualism. Aww. As my sisters would say. Oh my goodness, I love it. I wish that people could look at it like that more instead of looking at it like in an angry way of why are these people here. Like, be open-minded and ready to be surprised. So when you're always going it with a learning heart, then it's a lot easier to enjoy getting those cool interactions. Katie for president! Sorry. Katie for president 2020! Just kidding, don't vote me. Muy bien, pues tú estás bastante bien, estoy muy impresionada. Ustedes no lo van a creer, pero es la primera vez que mantengo una conversación en español con mi sobrina. Es la primera vez. Sí, es claro. O sea, hemos hablado poquito. Sí. Pero nunca hemos hablado por 40 minutos juntas en español. Sí. Muchas gracias por acompañarme en mi canal. Muchas gracias a having me. No sé. Y no sé, ¿tienes algunas palabras para despedirte de la audiencia que ya te mandaron muy buenas vibras? Sí, gracias para sus palabras, a escuchar a mis palabras y este video. Y espero que es divertido. Y recuerden, comunicación, no perfección. Sí. Un besote, gracias por acompañarnos. Adiós. Creo que ayuda mucho a los